Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero en el Señor de que todos estén bien. Damos gracias y alabamos a este Dios todopoderoso porque sabemos que ese Dios está con nosotros y, y nos acompaña en cada momento. Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, por momentos de adversidad. Hemos enfrentado distintos tipos de problemas, hemos encarado distintos tipos de situaciones. Pero hoy el mundo está encarando una situación muy especial. Está viviendo una pandemia que trae diferentes situaciones también, se insertan en nuestras vidas. Hay temor, hay tristeza, hay pánico, hay tantas otras situaciones que se generan a través de esta pandemia, situaciones que se generan a través de esta cuarentena que estamos pasando. Pero más allá de la situación en la que estemos parados, es importante saber que el Señor está con nosotros. Así como nos ha librado antes, hemos pasado con la ayuda del Señor diferentes situaciones, estoy seguro que Él también nos va a librar de la que estemos pasando ahora. Pablo decía en 2 de Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos como la que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y así es, hermano, de todas las situaciones difíciles, ¿sí? De todos los problemas, ¿sí? El Señor está dispuesto a librar. En esta noche sería muy importante que tanto usted como yo pensemos y quedemos convencidos que el Señor nos va a librar de la situación adversa en la que estemos pasando hoy. Porque el Señor nos dice en Hebreo 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Él prometió estar siempre con nosotros. Fíjense que si rápidamente recordamos la situación de las hermanas Marta y María, ¿se acuerdan? Ellas estaban llorando la muerte de su hermano Lázaro. Y ellas pudieron probar y comprobar, ¿sí?, la bendición de contar con un Dios poderoso, con un Dios soberano. Fíjense que el Señor estuvo con ella en ese momento difícil. Y así está con nosotros. En momentos difíciles, el Señor está con nosotros. El Señor se conmovió al verlas llorar, al ver el dolor, ¿sí?, que estaban pasando. Y Él lloró con ella. Él se conmovió, dice la palabra. Y también podemos ver la acción, ¿no?, el poder manifestado no solamente en la sanación de Lázaro, sino que lo resucitó de medio de los muertos. Este es el Jesús que tenemos nosotros. Este es el Jesús con el que contamos nosotros. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, nos dice Hebreo 13:8. Y este es el Jesús de hoy, ese es el Jesús que tenemos hoy, ese es el Jesús que nos ayuda, nos acompaña y está en medio de nuestras dificultades, está en medio de nuestras adversidades, ¿sí? Él no está distraído, Él está atento. Es más, muchas veces no lo escuchamos, pero Él nos dice a nuestros oídos, no temas, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor, este es nuestro Jesús, que está en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras adversidades. Él está presente. Quiero que en esta noche recordemos una historia que está en la palabra del Señor. Esta historia
se relata cuando Israel, ¿sí?, enfrenta a un gran enemigo. Este enemigo era muy poderoso, ¿sí?, era muy sanguinario, podríamos decir, asaltante y ladrón. Tenía controlado la región de Cádiz, ¿sí?, vivía y estaban en los desiertos, ¿sí? Y esta vez, en esta ocasión, este enemigo había atacado la retaguardia del pueblo de Israel, del ejército. Esto lo encontramos en Deuteronomio 25. Pero esto fue atacado, dice la palabra, cuando estaba cansado y trabajado. Qué importante tener presente esto, ¿no? Muchas veces nos cansamos de problemas, muchas veces nos cansamos de las dificultades. Este enemigo se llamaba Amalek. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 17 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8. ¿Sí? Aquí este enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fue vencido, ¿sí? Pero quiero que podamos ver cuál fue la estrategia que Moisés utilizó para poder derrotar a este tremendo enemigo que se llamaba Amalek. Es decir, Moisés derrotó a Amalek y su ejército. El versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Qué importante la estrategia que utilizó Moisés. El pueblo iba a pelear cuerpo a cuerpo con el ejército de Amalek. Pero antes de que esa batalla comenzara, ¿sí?, Moisés subió a lo alto, subió a la montaña y puso a orar a ese Dios todopoderoso. Y acá podemos nosotros sacar una hermosa estrategia en momentos difíciles de nuestra vida. Antes de comenzar la lucha, hay que comenzar con la oración. Antes de tomar una decisión, hay que orar. Antes de hablar para aclarar cosas, tiene que estar la oración. Antes de ir al médico, tiene que estar la oración. Antes de orientar a nuestros hijos, tiene que estar la oración. Antes de una reconciliación, tiene que estar la oración. Antes de hablar al corazón endurecido de los hijos o hijas, tiene que estar la oración. Antes de que el temor se apropie de nuestro ser, tiene que estar la oración. Y esa fue la estrategia de Moisés antes de comenzar la batalla con Amalek, ¿sí? Él subió a lo alto de esa montaña, tempranito, y oró. Y estaba en comunión con ese Dios todopoderoso. Y fíjese que Jesús hacía lo mismo, ¿no? Si nosotros podemos ver en Marcos 1:35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿sí? Y allí oraba. También encontramos otras citas en la Biblia, como por ejemplo el profeta Isaías, ¿sí? Isaías 26:9 nos dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué importante
que es importante que antes de comenzar el día, antes de comenzar el afán del día, antes de tomar o de tener que enfrentar nuestros problemas, nuestras adversidades, que es importante subir a lo alto, tempranito, ¿sí? Y encontrarse con ese Dios. Tomar la vara de Dios en nuestras manos, alzar nuestros brazos como hizo Moisés y orar y rogar a nuestro Dios. Sabe que hay bendición para los que oran. Eso nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, antes de encarar los problemas, antes de que el temor se apropie de nosotros, ¿sí? Antes de tomar decisiones, es importante orar. Es importante orar. Antes de enfrentar nuestras dificultades, oremos, hermanos. Esto es una estrategia que encontramos acá en la palabra de Dios. Versículos 10 y 11 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Muy interesante este pasaje, muy interesante estos versículos, ¿sí? Podemos ver que la oración es más importante que la batalla. Y acá lo podemos ver en este pasaje. Nos asegura que la oración es más importante que la batalla. No importa cómo está equipado nuestro enemigo. Es más, no importa cómo estemos equipados nosotros. No importa cuál es nuestra destreza. No importa cuál es nuestra capacitación ante ese enemigo, ante esa adversidad. No importa cuál de los dos es más o menos valiente. Lo que determina el avance hacia la victoria es la oración. Es la oración, hermano. Si Moisés prevalecía con las manos levantadas, prevalecía ganando el pueblo de él. Si bajaba las manos, ¿sí?, prevalecía ganando Amalec. Ese levantar las manos a lo alto, ¿sí?, está simbolizando la oración que nosotros hacemos a nuestro Dios. No dudemos, no pongamos otra cosa antes de encarar nuestros problemas, nuestras dificultades, ¿sí? Primero oremos. Es interesante, hermanos, es interesante de tener en cuenta esto en medio de nuestros problemas, que muchas veces no sucede así. Muchas veces queremos encarar nosotros, de acuerdo a nuestra estrategia, el problema o a esa adversidad. Pero el Señor nos está mostrando acá que la oración tiene que ir primero. Esta situación que estamos pasando todos, ¿sí?, muchas veces nos asusta. Queremos buscar respuestas, queremos saber todo. Los noticieros nos bombardean con noticias de cuántos fueron recuperados, de cuántos han infectado, de cuántos han fallecido. Y muchas cosas se cruzan por nuestra cabeza. Pero ante esta situación, ante ese temor, ante esa duda, hay que poner primero al Señor. Hay que poner en oración, ¿sí?, para que esta situación, esta pandemia, ¿sí?, no se apropie de nosotros. La oración es más importante, hermano, que las decisiones que podemos tomar, que las palabras que podemos usar, que la estrategia que podemos emplear, que nuestras habilidades. Es más importante que nuestra pericia, que nuestra táctica, que nuestra destreza, que nuestra maniobra ante una situación determinada, ante un conflicto determinado. La oración es más importante. Recordemos la historia del sacerdote y escriba Esdras, ¿sí?
Esdras iba a emprender un viaje muy importante de Babilonia hasta Jerusalén. Iba a llevar un gran tesoro, que era de las ofrendas que los mismos judíos habían hecho para la casa de Dios. Fíjense qué importante era ese tesoro, que de acuerdo a los cálculos que se hace, se estaba hablando de 25 toneladas de plata y unas 3,5 toneladas de oro. Era el tesoro que iba a llevar Esdras. Esto está en Esdras 8, del 26 al 27. Su viaje sería a través del desierto y iba a durar más o menos 4 meses. Eran 1.500 kilómetros que tenía que hacer Esdras. Y era para preocuparse, ¿no? Porque no era muy chico. Bueno, era muy chico el tesoro que llevaba. Y en esa época, ¿sí?, así como estábamos viendo de Amalek, había, ¿sí?, gente que se dedicaba a robar, como lo hay ahora. Y es muy probable que iba a ser atacado. Dice Esdras 8, 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que le busca. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que le busca. El versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él escuchó nuestra súplica. Pedimos a nuestro Dios. Esta fue la estrategia de Esdras. Confió más en la oración para que el Señor lo protegiera en ese viaje, para que el Señor lo cuide en ese viaje. Confió más en el Señor que en el ejército que el rey de Persa, ¿sí?, podría haberle dado y puso a su disposición. Qué importante esto, hermano. En medio de dificultades, antes de tomar una decisión, qué importante la oración. Esdras hizo ayuno, ¿sí?, y oró a este Dios. Y el Señor escuchó su petición. El Señor escuchó su petición. La mano de nuestro Dios es para bien. Qué hermoso. Estamos dedicando bastante oración en este tiempo que estamos pasando. Estamos dedicando bastante oración ante los problemas que tenemos que enfrentar. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, que estemos siempre orando, pidiendo a nuestro Dios por nuestras dificultades. ¿Sí? Éxodo 17, el versículo 12 dice: y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué interesante, ¿no? Este versículo también.
Moisés se cansaba. Moisés se cansaba de orar. Y ya veíamos qué es lo que pasaba cuando Moisés bajaba sus brazos. ¿Sí? El pueblo de Amalek era el que iba ganando. Sus manos se cansaban de estar levantadas al cielo. ¿Sí? Por eso, hermano, es bueno permanecer en oración. Es bueno orar sin cesar, porque eso es bueno para el pueblo. Cuando Moisés prevaleció con sus manos alzadas, ¿sí? El pueblo ganó. Fue destruido el enemigo. Orar sin cesar, orar sin parar, orar sin claudicar, orar sin renunciar. ¿Sí? Y esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿no? Orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Es orar en todo tiempo, orar todos los días y orar hasta que la respuesta llegue. No hay que cansarse, no hay que fatigarse. Josué eliminó a su enemigo, Amalek. Moisés mantuvo todo ese tiempo, hasta la puesta del sol, sus brazos alzados. Su oración fue permanente, sin cesar. Y el pueblo venció a ese enemigo. ¿Sí? Qué hermoso saber, ¿sí? De que si permanecemos en oración por nuestros problemas y por nuestras dificultades, nosotros vamos a obtener la victoria. Me recuerdo en Hechos 12, ¿sí? Vemos ahí cuando la iglesia estaban orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Y dice ese versículo que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Qué importante, ¿no? Acá vemos la iglesia orando sin cesar. La oración ante las dificultades, la oración ante nuestras adversidades, ante nuestros problemas, es muy importante. Y es muy importante no cansarnos de orar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Y saben que esto es muy lindo, poder llegar a la victoria. Es muy lindo poder llegar al final, a la puesta del sol, y saber que nuestro enemigo ha sido destruido. ¿Saben por qué es muy lindo? Porque ahí podemos dar testimonio de ese Dios todopoderoso que tenemos. Tenemos una oportunidad y tenemos un motivo más para dar gracia y alabar a ese Dios. Y saber de que ese enemigo ya está vencido. Ese enemigo no tiene parte con nosotros, sino que ya fue eliminado. Es muy hermoso, hermano, tener presente esto en medio de esta dificultad que cada uno puede estar pasando. Dificultad que puede ser que provenga de esta pandemia que estamos pasando, o tal vez otro tipo de dificultad que está pasando usted, otro tipo de problema que tiene que encarar. No se olvide la oración. La oración es lo primero, ¿sí? Veamos la estrategia de Moisés, veamos la estrategia de Esdras, ¿sí? Ellos han podido ver el poder de ese Dios, ese mismo Dios que es el que tenemos nosotros ahora. Hermanos, que en este tiempo podamos estar presentes, ¿sí? Ante nuestro Dios en oración, pidiendo por nuestras dificultades, pidiendo por nuestros problemas, pidiendo por nuestros hermanos, pidiendo por nuestra iglesia y pidiendo también por las autoridades que ahora tienen que estar encarando esta situación tan difícil en la que está viviendo todo el mundo. Que Él pueda bajar bendición, que Él pueda bajar la guía de lo alto, ¿sí? Para esas autoridades y también para todos aquellos hermanos y personas que tienen que salir a trabajar en medio de esta pandemia. Que el Señor pueda bajar protección,
que el Señor esté acompañándolo, que el Señor le esté dando fuerza, que nuestros hermanos, doctores, enfermeras, bomberos, defensa civil, ellos puedan llevar ese mensaje a esas personas necesitadas, que ellos puedan ser utilizados en medio de esa situación tan difícil que estamos viviendo, que se están exponiendo su salud, pero que ellas puedan ir tranquilos, porque la protección de nuestro Dios va a estar sobre ellos. Gracias, hermano, por este tiempo que podemos compartir juntos a través de este medio, que podamos en este tiempo estar orando, ¿sí?, y dando gracias al Señor por tener un Dios poderoso que siempre está con nosotros. Amén.